que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir todo el honor, al que es digno de recibir nuestras alabanzas. Le cantamos hoy al Rey de gloria, oh al Rey, oh aleluya, oh al Rey de gloria, oh al Rey, oh aleluya. Que es digno de recibir toda la honra, al que es digno de recibir adoración, al que es digno de recibir nuestras alabanzas. Le cantamos hoy de gloria, oh al Rey, oh aleluya, oh al Rey de gloria, oh al Rey, oh aleluya. Sus siervos, los que le temen, los pequeños y grandes, alabar a nuestro Dios. Él es Dios santo, justos sus juicios, es fiel y verdadero, alabar a nuestro Dios.
démosle honra, la hora ha llegado al Cordero exaltar. Su trono es firme, siempre eterno, cetro de justicia, Él es cetro del gran Rey. Aleluya, 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 nuestro Dios. Aleluya, 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 nuestro Dios. Oh, aleluya, 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 nuestro Dios. Oh, aleluya, 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 nuestro Dios. Al que es digno de recibir toda la honra, al que es digno de recibir adoración, al que es digno de recibir nuestras alabanzas, le cantamos hoy al Rey de gloria, oh al Rey, oh aleluya. Thank you, Father, Lord. Thank you, Jesus. Siendo un vil pecador, tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos en condenación, por tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, amado primero. Te adoro,
has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora yo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora yo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord. Sacrifice, Father. Oh, we love you, Father. We love you. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise your holy name. Praise you, Jesus. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya.
Cristo viene, Cristo viene, oh aleluya, oh aleluya, oh Bendiciones a todos en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Recuerde, hermano, hermana, que siempre tenemos que estar con los agradecimientos a nuestro Dios, a nuestro Señor, por la vida hermosa que tenemos, por la salvación preciosa que el Señor nos ha dado y también por su divina presencia, el amparo que Dios da a los suyos. Bendito sea Jesús, el Señor. Siempre he dicho que para mí es un honor poder saludar al pueblo de Dios, al pueblo santo. Digo honor porque, hermano, es un pueblo de bendición. No es cualquier pueblo, oiga, no es cualquier pueblo, el pueblo de Dios. Por eso que es un honor poder saludarlos, hermanos, hermanas. Nación santa, nación llamada por el Señor. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Confiando, hermanitos, hermanas, que siempre vayamos de bendición tras bendición, triunfo sobre triunfo, en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. El llamado que tenemos es un llamado de gloria, un llamado divino, y ese llamado pues está bajo la gracia, la bondad de Dios sobre nosotros. Bendito sea Jesús, el Señor. Quiero extender también este saludo a nuestras familias, a nuestros amigos. Dios les bendiga. Y siempre recordando que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios todavía sigue fluyendo en esta tierra. Eso quiere decir que todavía hay
tiempo de salvación, tiempo de gracia, perdón de pecados. Para eso vino Jesús, para dar vida a los hombres. El Señor no quiere que nadie se pierda, ¿no? Que todos vengan al arrepentimiento y que tengan el perdón de sus pecados y así tengan vida eterna y lleguen a ser parte del pueblo de Dios, esa nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y que la bendición será por toda la eternidad. A Él doy la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Siempre confiando que estamos en paz y en gozo y en victoria en el nombre de Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor, capítulo 6, segundo libro de los Reyes, una porción muy conocida, muy familiar, que espero que sea edificada su vida. Capítulo 6, segundo libro de los Reyes, versículo 15, una porción muy familiar y que vamos a meditar confiando que el Señor deje el consejo divino para ir conociendo su buena voluntad y así, hermanos, hermanas, ser edificados con la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo 15, segundo libro de los Reyes, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Dice la palabra: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Levantemos nuestra oración al Señor dándole gracias. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por la participación que nos das de meditar en tu palabra. Señor, yo sé que ese es el propósito tuyo, bendecirnos, a enseñarnos, instruirnos. Y rogamos la intervención del Espíritu Santo para que deje en nosotros este consejo divino. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Cada vida, cada alma, Señor, sea bendecida con esta palabra. Yo sé que tu propósito es que siempre el hombre te conozca como el único Dios, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de bondad, y que tienes un amor eterno para las almas. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Deja, Señor, el consejo de nuestra vida para edificación y fortaleza en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús, el Señor. Bien, hermanos y hermanas, hemos leído una porción preciosa, hermosa, donde las palabras del profeta Eliseo dice, le dijo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Y yo creo que eso sería el tema. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Yo creo que vamos a tener un momento de decir lo mismo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Pero oiga, para decirlo hay que tener una comunión con Dios, una certeza, una seguridad que Dios no nos falla. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Dios. Entonces, como decías, eso sería el tema. No tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Bendito sea Jesús, el Señor. Bien, hermanitos, hermanas, en primer lugar es que las palabras de los siervos, en esta oportunidad del profeta, surgían de acuerdo a una relación con Dios, a una comunión con Dios. ¿Se acuerda que hace poco meditábamos las palabras del apóstol Pablo, que dijo: tengan ánimo, porque el ángel del Señor, a quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo y me ha dicho que ninguno de vosotros perecerá. Y yo sé que será así como se me ha dicho. Eso, palabras de este apóstol, era de acuerdo
o era el fruto de la relación, de la comunión que tenía con su Dios. Naturalmente, de que si usted y yo tenemos una comunión estrecha, firme, sólida con Jesús, en cualquier instante, cualquier momento, vamos a tener la oportunidad de manifestar la comunión que tenemos con el Señor. Quizás vamos a enfrentar situaciones que para el mundo, para aquellos que no conocen al Señor, les trae miedo, les trae temor, tiemblan, pero no así el Hijo de Dios, porque sabe que su vida está en las manos de aquel que venció en esta tierra, que es Cristo Jesús, el soberano, el Dios de gloria, el que dijo que el que está en mis manos nadie los arrebatará, el que le dijo al apóstol Pablo, no temas porque nadie podrá hacerte daño. Esas son expresiones que surgieron de la comunión que estos siervos tenían con su Dios. Y espero, hermanos, que también nosotros cultivemos una relación íntima, una relación sólida, fuerte en las manos de Dios, para que cuando vengan los tiempos difíciles, nosotros ya estamos en victoria en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Bien, hermanos, en los tiempos de Eliseo, como siempre han habido problemas, siempre he dicho que los problemas están alrededor nuestros, somos inseparables. Usted no puede evitar, estamos en un mundo donde hay conflictos, donde hay situaciones bien difíciles, adversas, pero gracias al Señor que con la ayuda de Dios, nosotros cuando el problema surge, la solución ya está dada por nuestro Dios, por nuestro Señor. Bendito sea Jesús el Señor. Entonces dice, cuando leíamos esta porción de la expresión que dice el criado del muchacho, que estaba al servicio del profeta, él se levanta una mañana, mire hermano, y que eso realmente es cosa, hay que pensarlo, no hay que meditarlo, que usted se levanta una mañana, o se levanta alguien que esté junto ahí a usted, se levanta y mira un problema grande, y ese problema lo hace expresar una situación de lo que siente, porque eso es la expresión que dijo el criado del profeta. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Fíjese bien. Mire pues, cómo es la situación. Este criado siempre estuvo cerca del profeta, de Eliseo. Entonces, él, lógico, se dio cuenta de que este hombre era usado por el Señor, era un instrumento en las manos de Dios. Ya había, porque el capítulo 5, ahí se ve, nos narra las escrituras de Naamán, que fue sanado de la lepra. Entonces, este muchacho tenía evidencias de que Eliseo no era cualquier cosa, era un siervo en las manos de Dios. Y yo quiero, hermanito, hermana, que eso nosotros esté en nuestro corazón, que usted y yo no somos cualquier cosa, Usted no es cualquier cosa. Usted no lo puede una corriente, un viento de este mundo arrastrarla. Porque si es arrastrada por un viento, una corriente de este mundo, entonces usted es cualquier cosa. Pero si usted está en las manos de Dios, está en las manos del Creador, del Dios de gloria, del soberano, usted está firme. Entonces las tempestades y los vientos fuertes van a venir y usted firme. Eso quiere decir que usted no es cualquier cosa.
No, pues eso es lo que el criado de Eliseo vio, que el profeta no era cualquier cosa, era un instrumento en las manos de Dios, era un siervo que le daba la honra y la gloria a su Dios. Ahora yo no sé cómo este muchacho, viendo las grandes evidencias y el amparo divino que tenía el profeta Eliseo, él está lleno de miedo y dice, ay, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Señor mío, ¿de qué haremos? Y se levanta el siervo de Dios, que cuando yo la expresión, ¿no?, de su criado, dice, vamos a ver qué pasa. Y sale Eliseo, quizás de la casa, y ve el ejército sirio. Entonces le dice el profeta, no tengas miedo. Porque el criado de Eliseo no veía lo que el profeta veía. Esa es una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos. Hermanito, hermana, hermano en Cristo Jesús. Nosotros tenemos nuestra vista espiritual la tenemos ya abierta. Nosotros podemos contemplar por la vista espiritual la presencia de Dios, del Señor. Podemos ver la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso es que la iglesia del Señor siempre ha pasado por momentos difíciles, tribulaciones, persecuciones, pero como tiene la mirada en Cristo Jesús, fíjate bien, tiene la mirada en Cristo Jesús, entonces nosotros vemos a Cristo Jesús y ahí nos mantenemos firmes. Decimos, y como estamos firmes en Cristo Jesús, nosotros ya sabemos que el amparo divino, la solución a ese problema lo vamos a tener, porque ya no dependemos de nuestras fuerzas, de nuestros pensamientos, sino que nosotros ya dependemos de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios. Dependemos de su mano poderosa, de su mano bendita, de esa promesa que el Señor nos ha dado. Así como le dio la promesa a los siervos, también nosotros tenemos la protección divina. El Señor le dijo al apóstol Pablo, Pablo, no temas, nadie podrá las manos sobre ti, nadie te dañará. Y eso es, hermano, la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Él es nuestro protector, Él es el amparo divino para nuestra vida. Hermanos, hermanas, dice las Santas Escrituras, fíjense bien, hablando del pueblo de Israel, porque este profeta era parte del pueblo de Israel, el profeta Eliseo. Dios el Señor levanta un pueblo, pero para levantar un pueblo llama a Abraham. Ahora, el llamamiento de Abraham, lógico que tenía un propósito. Y el propósito era que dentro de esa nación que Dios iba a levantar o iba a sacar de las espaldas o de los lomos de Abraham, Dios iba a hacer un pueblo y que de ese pueblo iba a salir el Mesías, el Salvador de Israel. Entonces, Israel es el pueblo de Dios. Eso es lo que dice en Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio en el capítulo 14, versículo 1 y 2, dice, eres pueblo santo de Jehová tu Dios, eres pueblo santo a Jehová tu Dios, pueblo único. Oiga lo que dice Deuteronomio. O sea, Dios revelándole al pueblo de Israel, es pueblo único. Pueblo único, pueblo de Dios, apartado, llamado por Dios. Eso quiere decir que Israel le pertenece a Dios, el eterno, el creador de los cielos y la tierra. Ahora, Dios tenía que tratar con este pueblo, gobernarlo, dirigirlo, enseñarlo, instruirlo, para que este pueblo fuera ejemplo de las demás naciones, porque se recuerde que Abraham fue llamado, ya habían pueblos, habían naciones en esa época, pero Dios le place hacer un pueblo único para él, y es el pueblo de Israel, con el propósito, como le digo, de que de ese pueblo iba a salir el Mesías, el Cristo Jesús de la tribu de Judá. Ahora,
Como Dios, como el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, entonces Dios tenía que establecer un modo, un sistema, cómo gobernarlo, cómo administrarlo. Y para la administración al pueblo de Israel, Dios hace en primer lugar, pone leyes, le da las leyes, los mandamientos a Moisés para que el pueblo de Israel viva en obediencia a los mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Entonces Israel no iba a vivir o iba a tener una vida como vagos en este mundo. No, tenía que ser un pueblo de edificación, de ejemplo para las demás naciones. Por lo tanto, ese era el propósito del llamamiento de Dios, ¿no? Que Israel que las naciones vieran que Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y como digo, de influencia sobre las demás naciones, que la bendición que iba a fluir sobre el pueblo de Israel vieran las otras naciones que el Dios de gloria, el soberano Señor de misericordia, es el dueño de todas las cosas. Entonces, el pueblo de Israel se le dan los mandamientos, las leyes para gobernarlo. Ahora, cuando yo digo gobernarlo, no es que solamente va a ser un gobierno solo por gobernarlo, no, porque en ese gobierno está la administración de la bendición que va a fluir de acuerdo a la obediencia a la bendición y se va a venir. Entonces las leyes también, hermanos, los mandamientos que fueron establecidos para el pueblo de Israel, eso daba para que Israel viviera en paz, en armonía, en tolerancia, en amor en los unos con nosotros, ayudándose, o sea, un pueblo que en una sociedad unificada bajo la guianza y la dirección del Dios de gloria. Entonces, para gobernar a Israel estaban las leyes, entonces Dios tenía que levantar también hombres. Tenía que levantar hombres. Fíjense bien, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y Dios para gobernar a Israel tenía que levantar hombres. Y esto, cuando Dios levanta a los hombres, 4 funciones en el Antiguo Testamento, 4 funciones en el Antiguo Testamento: jueces, sacerdotes, profetas y reyes. Jueces, sacerdotes, profetas y reyes. Estos hombres Dios los llama dentro del pueblo de Israel, los unge con el Espíritu Santo, los administra y les da el amparo divino para que ellos sean los siervos, los instrumentos que Dios va a usar para bendición y dirección del pueblo de Israel. Y aquí llegamos, hermanos, al profeta, el gran profeta llamado Eliseo. Quiero decirle una cosa antes de tocar esto. Estos hombres, estos ministerios o estos servicios o funciones que estuvieron dentro del pueblo de Israel, como los jueces, los profetas, sacerdotes, los reyes, fíjese que fueron hombres débiles, humanos, que fallaron a Dios, le fallaron. ¿Por qué un Moisés? ¿Por qué no entró a la tierra de Canaán? Un Sansón, ¿por qué llegó al extremo que le sacaron los ojos? Un David, un Salomón. O sea, que fueron imperfectos, pero que hicieron algo. Y todo esto era sombra de lo que iba a venir, que es Cristo Jesús, juez de los hombres, profeta, rey, sacerdote y Dios sobre todas las cosas. En Cristo Jesús se perfeccionó todo aquello que se venía manifestando en la función del Antiguo Testamento, como los reyes, los sacerdotes, los profetas, los jueces, pero en Cristo Jesús se perfecciona. Y eso es la bendición que nosotros encontramos, que Jesús en su palabra nos guía a nosotros. En su palabra nos enseña a que tenemos que tener una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y una comunión con nuestros hermanos. Ese es el plan y el propósito de Dios. Para eso fue que el Señor da las leyes, los mandamientos al pueblo de Israel y levanta siervos para que estos siervos ministren al pueblo de Israel y que haya de
dentro de ellos, que hubiera dentro de ellos, especialmente en esta época de los tiempos de Eliseo, entonces que hubiera una unificación, una unidad, una comunión entre el pueblo de Israel, amarse los unos con los otros, bajo la guianza del poder del Espíritu de Dios, y también que fueran ejemplo para las demás naciones. Ahora, como decía al principio, siempre han habido conflictos, han habido guerras, han habido problemas, nunca se han terminado y nunca se van a terminar. Mientras estemos en esta tierra, los problemas van a estar fluyendo, pero gracias al Señor que tenemos el amparo divino y que tenemos cómo resolver cada situación, por muy difícil que sea. Dios, el Señor, está con usted y conmigo, y por lo tanto vamos a estar firmes en Él, Señor, porque fuimos llamados, oiga bien, fuimos llamados a disfrutar la presencia del Señor, a disfrutar su fidelidad a su palabra, porque Él es fiel, fiel a su palabra. Si lo único que tenemos que hacer nosotros es disfrutar la fidelidad de Dios, porque una cosa es que Él sea fiel y la otra cosa es que usted y yo disfruten la fidelidad. Así que vamos a disfrutar la fidelidad, porque eso es lo que pasa, hermano, acá con el profeta. Dice, bien, hablando del profeta, fíjese que este profeta fue llamado por el Señor, llamado por Dios, llamado por el Señor. Ahora, ¿cuál era la función del profeta? Llevar el mensaje, llevar la palabra, llevar lo que Dios decía, lo que Dios decía. Entonces, los encontramos acá que los sirios tenían guerra contra Israel. Fíjese que dice que el rey de Siria se reunía ahí en su cámara secreta, en su cuarto secreto. Ahí él planificaba cómo iba a atacar a Israel, al ejército de Israel, cómo lo iba a vencer. Y para sorpresa del rey de Siria es que todo lo que él planificaba allá en lo secreto, el rey de Israel lo sabía. Entonces dice, ¿y cómo es esto? Yo planifico cómo voy a atacar al ejército de Israel, y ahora él sabe ya. Entonces dice, que llama ahí parte de sus consejeros, dice, ¿quién de vosotros está a favor de ellos? Porque todo lo que yo planifico en secreto, ya él lo sabe. Entonces le dice uno, le dice, lo que pasa es que ahí hay un profeta Eliseo. Y dice, y todo lo que tú planificas en secreto, el Dios se lo revela a él y se lo dice al rey, y el rey ya está del conocimiento cómo es que tú vas a atacar. Entonces, esa era una de las funciones el cual Dios había llamado a sus siervos, en este caso al profeta. Era porque eso era parte de la protección de Dios sobre el pueblo de Israel, porque recuerda que el de Israel es el pueblo único, pueblo de Dios, pueblo bendecido por el Señor, protegido por el Señor. Por lo tanto, para protegerlo y para guiarlo y para bendecirlo, era necesario que hombres conocieran a Dios y que fueran instrumentos en las manos de Dios para bendecirlo. Entonces, aquí está el profeta de Dios, Dice que cuando el rey de Siria se dio cuenta que ahí había un hombre, dijo, vayan, ¿dónde está? Está en Dotán, pues vayan a traerlo, tráiganlo preso. Entonces, mire, hermano, dice que vino un ejército, increíble, un ejército para un hombre. Lo que pasa es que un hombre de Dios, son hombres tremendos, un hombre tremendo, pero vino un ejército. Entonces llega el ejército ahí a la ciudad donde está Eliseo y rodean la ciudad. Lógico que la casa donde él estaba fue rodeada por el ejército sirio, y se levanta el muchacho, el criado de Eliseo en la mañana,
y eso lo agarró de sorpresa, porque oiga hermano, mire qué terrible de ser que usted se levante una mañana y encuentra algo inesperado, una noticia que impacta y que trae dolor y que trae miedo y trae temor. Entonces dice, se levanta el criado, el muchacho, el criado de Eliseo, y dice, ay Señor mío, cuando vio el ejército que estaba viendo con las lanzas ahí, los caballos que iban como que querían salir para donde estaba Eliseo, donde estaban allí ellos en esa casa, en ese lugar. Entonces fue que dijo el criado, dijo, ay Señor mío, ¿qué haremos? Mire, yo quiero que usted piense en esto, en las palabras del criado de este muchacho. Dice, ay Señor mío, ¿qué haremos? O sea, él no tenía la solución. Él se veía ya derrotado. Él se le causó miedo. Usted sabe, cuando una persona tiene miedo, pierde la calma, tiene zozobra, no puede coordinar su pensamiento. Es más fácil de ser derrotado, porque el miedo consume la fuerza, consume los pensamientos que pueden coordinar a obtener una victoria para mantenerse en paz. El miedo destruye, confunde. Entonces él dice, ay Señor mío, ¿qué haremos? Y mire, yo quiero decirle algo. Este muchacho había estado caminando con el profeta ya mucho tiempo. Si usted mira hacia atrás, solo le voy a señalar en el capítulo 5, donde dice que Naamán, el leproso, vino donde el profeta. Y el profeta le dijo, mire, vaya allá a zambullirse a ese río. Y entonces va. Y el leproso, Naamán, quedó libre de la lepra, quedó sano. Entonces, este muchacho conocía, sabía. Entonces, pero él dice que tuvo miedo. Entonces, como que no había absorbido la protección y el amparo que tenía el profeta. O sea que si este muchacho vio el ejército, no era para estar con miedo, con temor. Hermano, hermana, en estos momentos difíciles de congoja, que en el mundo se está dando, nosotros no debemos tener miedo. Nosotros no debemos de andar en estas expresiones de lamento y con miedo. No, porque ya sabemos que en Cristo Jesús tenemos el amparo, tenemos la guianza, tenemos la protección, tenemos a nuestro Dios, nuestro Señor, a nuestro lado. Eso es lo que le faltó al criado, el muchacho que estaba sirviéndole al profeta. Ay, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos? Porque ¿cómo podemos salir de aquí si estamos rodeados? Vamos a morir. Entonces se levanta el profeta, que ya cuando oyó las palabras de lamento de este muchacho, se levanta el profeta y dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Es que Eliseo vio el ejército celestial a su favor. Él no tuvo miedo, sabía que la victoria estaba en él, porque tenía la protección, tenía el amparo. Un ejército, Dios de los cielos, el Dios de la gloria, había enviado ese ejército para darle la protección a Eliseo. Entonces, ¿qué estaba manifestando Dios hacia su profeta? La protección y la guianza. Lo que le estaba diciendo el Dios de Israel a Eliseo, que él estaba protegido y tenía el amparo y el favor divino, y que nadie podía derrotarlo, nadie podía hacerle daño al profeta, porque era un instrumento que Dios había usado para bendición del pueblo de Israel. Supóngase usted que si el ejército sirio hubiera apresado allí al profeta, entonces,
¿cómo hubiera quedado la bendición? Se hubiera detenido para el pueblo de Israel, pero Dios, que tiene el control de todas las cosas, Él sabe operar de una forma precisa para a los suyos. El ejército estaba ahí. Entonces, mire pues, habían dos ejércitos. El ejército celestial para el pueblo, para el profeta, y estaba el ejército sirio, para el rey de Siria. Entonces, haga usted un valor. Si los dos ejércitos hubieran peleado, ¿quién hubiera ganado? Ya sabe quién hubiera ganado. Si yo creo que con uno, un ángel que hubiera venido, hace pedazos, hace estragos al ejército sirio, uno. Pero ahí estaba, hermano, dice que el ejército celestial con carros de fuego. Y estaba el otro ejército terrenal con su, bueno, usted sabe que a la presencia del Señor el hombre no puede. Por eso es que se levanta el profeta, dice, no tengan miedo porque más son los que están con nosotros. Entonces dice, oiga, y esto es lo precioso, lo maravilloso, ¿no? Cómo nosotros podemos ver el amparo de Dios, la fortaleza que el Señor le da a los suyos, esa confianza, esa seguridad del siervo de Dios, de la sierva de Dios, no estar temblando, no estar lleno de miedo, sino que estar seguro que el Dios de la gloria le da el amparo, le da la victoria a usted, porque dice que cuando quizás vieron a Eliseo que sale, entonces avanza el ejército sirio donde está para apresar al profeta, y el profeta hace una oración que ellos queden ciegos. Y dice, en base a la oración del profeta, el Señor cegó al ejército sirio. Ahora le dice que esto es hermoso, hermano. Es cosa de deleitarse en la misericordia y en el poder de Dios. Dice que esos quedaron ciegos, y le dice, mire, le dice el profeta, con qué seguridad, con qué confianza que en su Dios le dice, ustedes se equivocaron de lugar. Al hombre que ustedes buscan no está aquí. Vengan, síganme. Yo lo llevo donde está él. O sea, al que buscaban, él estaba hablando con ellos. Esa es la protección divina. Esa es la cobertura del poder de Dios. Ese es el amparo divino que el Señor le daba al profeta, y de una vez la bendición al pueblo de Israel. Fíjese cómo opera Dios, el Señor. Por eso es que nosotros no debemos de temer, de tener miedo en estas situaciones que estamos pasando en estos momentos, sino que debe ser un momento de reflexión, de meditación, y decir, el Cristo de la gloria, el Señor, el soberano, está conmigo. Quiero decirle algo, hermano, hermana, ese ejército tiene un dueño. Hablo del ejército celestial, tiene un dueño, tiene un general, y ese es Cristo Jesús, porque dice Colosenses que todas las cosas fueron creadas por Jesús. Sean principados, sean lo que sea, los ángeles, todo lo que existe fueron creados por Jesús. Entonces ese ejército que estaba allí dándole la protección, el amparo al profeta Eliseo, ese ejército fue creado por Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Ahora, nosotros no tenemos ese ejército de Eliseo. Hoy tenemos el capitán, el general, el Dios de gloria, el soberano, el poderoso. Cristo Jesús está con nosotros, es mi Señor, mi Salvador, mi protector. Entonces la victoria es suya y es mía en Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Así es que no hay pandemia, no hay nada que pueda tenernos al pueblo del Señor con miedo, temeroso. Nosotros somos el triunfo, somos la luz, la sal en esta tierra. Iglesia del Señor, al lugar, ahí en su lugar alrededor pueden haber gente que tiene miedo, gente que tiene de temor, pero usted puede levantarse y puede decir, no
tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo. Si hay un hermano o una hermana y que anda con lamentos y acá anda allí temerosa y aquí y allá, usted dígale, no tenga miedo porque más son los que están con nosotros. Más grande es el poderoso y el Señor, el Dios de gloria, que guarda nuestra vida. Dice la Biblia que aquellos hombres fueron siguiendo al profeta. No sabían que el profeta los iba guiando y los lleva a la ciudad de Samaria. Cuando llegaron a la ciudad de Samaria, una vez más, el profeta ora a Jehová su Dios y le dice, ábrele los ojos. Entonces fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Oiga, qué terrible, qué momento. Después que ellos habían llegado ya con la potencia, con eso que iban a agarrar al profeta, ahora estaban bajo la guianza o la palabra del profeta. Ese es el poder de Dios en los siervos. Amado hermana, amado hermano, nosotros estamos sostenidos por la mano poderosa de nuestro Dios, de nuestro Señor, nuestro fundamento, la espada que nosotros tenemos para luchar, para batallar y obtener la victoria es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por medio de la palabra tenemos nosotros el poder y la autoridad en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Así es que dice la Biblia que pasando esto, lo que pasó, se regresaron, el ejército sirio regresó y dice que nunca más vinieron a estar molestando al pueblo de Israel. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces hemos visto que Dios el Señor le da los mandamientos, la palabra al pueblo de Israel, levanta siervos, como decía, los profetas, sacerdotes, reyes, jueces, esas funciones que estaban dentro del pueblo de Israel, pero que todo eso hoy se perfeccionó en Cristo Jesús. Cristo Jesús es mi Rey, mi Señor, mi soberano. Cristo Jesús es el juez, juzgará a todas las naciones en aquel día. Cristo Jesús es el sumo sacerdote por excelencia, Él intercede por mí. Eres mi Dios, Él es mi Señor. Bendito sea Jesús, el Dios de gloria. Bendito Jesús. Gran profeta, decía la gente cuando oían predicar a Jesús como el único que había venido a dar vida a los hombres. Doy honra y gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor. Entonces, hermanitos, hermanas, se recuerde una cosa. Cuando el pueblo de Israel estaba sometido a la voluntad de Dios, ese pueblo era vencedor. Dice que las naciones temblaban, las naciones tenían miedo cuando oían que Israel venía avanzando porque se habían dado cuenta del poder de Dios, la manifestación como Dios libertó al pueblo de Israel de los egipcios. Ahora, hermanito, hermana, nosotros como hijos de Dios, para cultivar nuestra relación, nuestra protección en Cristo Jesús, dijo el Señor, capítulo 14 de Juan, versículo 15, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted quiere tener victoria en Cristo Jesús, triunfo en Cristo Jesús, vamos a guardar su bendita palabra. Vamos a cultivar nuestra relación con Dios. Recuerde que Él es santo, 3 veces santo, por lo tanto, nosotros tenemos que despojarnos de toda cosa que va en contra de la voluntad de Dios y buscar la santidad. Puros para el Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, vamos a declarar victoria, triunfos y consejos para aquellos que están a nuestro lado. Cuando encuentre usted a alguien que tiene miedo, que está lleno de temor, usted puede levantarse y puede decirle, no tenga miedo, porque somos instrumentos en las manos de Dios, de nuestro Señor. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Cristo Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor. Bendito sea Jesús. No tenga miedo. No hay por qué tener miedo.
porque estamos en las manos benditas de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Mantengámonos firmes en el Señor, obedezcamos su palabra, seamos instrumentos en las manos de Dios para bendición de los suyos, y el consejo siempre llegará a tiempo. La solución a todo problema lo tenemos en Cristo nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones a todos en Cristo Jesús, y que la paz y la gracia y la misericordia reine en su corazón. Amén. Amén.